Lo decíamos al comienzo, el título de la palabra es una locura. Quiero invitarlos a que vamos a la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios. Capítulo 1. Versículo 18. Amén. Y voy a leer a favor de ustedes la versión que tengo en Nueva Versión Internacional, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judío que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Amén. Voy a orar. Señor, en esta noche te doy gracias, Padre. Y así como Pablo también expresaba, no queriendo llegar con palabras rebuscadas, con palabras exclusivas, no queriendo impactar, no queriendo dar un discurso que viniera de hombres, Señor, en esta noche. Señor, yo me pongo en tus manos, porque así como Pablo entendió que la única manera de predicar tu palabra, el evangelio, es siendo lleno de tu presencia y guiado por tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, estoy confiada y tengo la convicción, Señor, que si tú no estás, Señor, con nosotros, tu palabra, Señor, no puede ser predicada de la manera adecuada. Por eso, Señor, me coloco en tus manos y guiada por ti. Presento, Señor, también a tu pueblo en esta noche, para que sí juntamente podamos ser edificados, podamos ser reavivados por tu palabra en esta noche y podamos entender un poco más el mensaje de la cruz, Padre. Ayúdanos en esta noche. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, ya mirando el título y mirando esta carta que comienza Pablo escribiéndole a los Corintios, como ya en alguna ocasión les había compartido acerca de los Corintios, es un pueblo que es una iglesia que dio muchas dificultades a Pablo, pero Pablo amaba a esta iglesia porque a pesar de sus muchas dificultades, él instruyó, él pastoreó y tuvo que escribir no solamente 2 cartas. Hay una que dicen que, según la versión, los estudiosos, que no está aquí presente porque tenía otros propósitos diferentes. Pero Pablo se preocupaba constantemente por Corintio. Corintio estaba marcado mucho por la idolatría, marcado mucho por la inmadurez, marcado por
situaciones de pecado que estaban ocurriendo, y también porque cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, también tuvieron esas falencias en el tema de los dones espirituales, la manera de llevar esos dones. Y entonces Pablo tiene que exhortarlos en varias ocasiones. Incluso aquí entonces Pablo empieza hablando de que él no llegó allá con palabras persuasivas, él no llegó allá con palabras que deslumbraran al pueblo, porque el pueblo estaba acostumbrado a escuchar las filosofías del mundo, a los pensamientos, los grandes pensadores que habían en aquel lugar, para ellos grandes, ¿cierto? Pero como lo podemos ver a través de esta palabra, el Señor dice, eso no es nada, no es valiosa esa sabiduría humana en comparación de lo que Dios es y de lo que Dios ha provisto a través del mensaje de la cruz. Entonces habían dos grupos en aquel lugar. Estaban este grupo de los griegos que estaban hablando de las filosofías, de los pensamientos filosóficos, y estaba este otro grupo de los judíos, el cual estaba ya al extremo de la religiosidad. Entonces había esa crisis y viene de pronto el mensaje de la cruz y se vuelve algo que desafiaba el entorno, que desafiaba lo que había dentro de lo habitual en aquel momento. Y allí entonces, mirando un poco eso, yo me ponía a pensar, ¿cómo fue para nosotros cuando llegó el mensaje de la cruz? Para nosotros fue un reto, en la gran mayoría de nosotros. Nosotros teníamos una dependencia de la religión, teníamos una dependencia de pensar que teníamos que hacer algo para obtener algo, ¿cierto? Entonces, y creer que solo había que solo en Jesús poner nuestra confianza fue retador para nosotros. O al menos lo digo en mi caso porque yo me crié en la religión católica y en la religión católica me enseñaron a tener muchos santos. Y al tener muchos santos yo tenía como un santo para cada cosa, ¿cierto? Pero en lo último, y a pesar de que fui criada dentro de la religión católica, uno dice, lo último que uno acudía era Dios realmente. Porque uno le enseñaron que había un santo para todo, ¿cierto? Que Santa Marta para eso. Y así sucesivamente todo ese poco de María. Entonces eso nos llevaba como a tener todas esas cosas. Incluso uno hacía hasta novenas para determinadas cosas. Y entonces después de encontrarse con el mensaje de la cruz, fue retador en el tema de que mira simplemente a la cruz, de que vayas directo a Dios. Uno siempre necesitaba tener un intermedio, un intercesor. En ese caso lo consideraban intercesor. Y entonces eso para uno fue un desafío, un verdadero desafío, una locura. En la versión Dios habla hoy lo traduce no como locura, sino como tontería. Y quizás esa fue la parte que el Señor tuvo que trabajar y ha estado trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque a pesar de que llevamos muchos años, algunos de nosotros, otros están comenzando, ha sido un desafío tener que entender que solo hay un solo Dios al que podemos ir, que no necesitamos uno que se ponga en la mitad, sino que hay un solo Dios, un único Dios verdadero, y que no tenemos que hacer cosas extraordinarias para ganarnos esa salvación, sino que tenemos es que creer, ¿cierto? Y ahí está el desafío, creer. Creer ha sido el gran desafío. Pero
Eso nos empieza diciendo Pablo allí, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pero consideremos por un momento si nosotros hemos pensado que este mensaje es poder de Dios. Porque nos hemos acostumbrado tanto al mensaje de la cruz que llega un momento donde como que se normaliza, ¿cierto? Yo me lo sé y entonces cuando empezamos a escuchar acerca de la cruz ya lo sabemos, ¿cierto? Es pan comido, eso ya, ¿cierto? Pero siempre cuando vemos el mensaje de la cruz debemos de tener presente que es poder de Dios para salvación de nuestras vidas. Amén. Pero al acostumbrarnos, podemos llegar a hacer que ese mensaje no sea un mensaje poderoso para nosotros, sino un mensaje más bien como que es vano, que sigue siendo ahí como sí, es verdad, es la cruz, pero no adentramos, no entendemos, no comprendemos o no queremos mirar más allá de lo que el Señor nos invita. En Isaías capítulo 1, del 1 al 5, dice el Señor al pueblo de Judá, y mirando lo que lo decía al pueblo de Judá, creo que también lo decía para nosotros. Dice en el versículo 5, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida y todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les ha sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Y a pesar de que el Señor estaba hablándole al pueblo de Judá de su condición, de por qué Él va a hacer justicia, aunque empieza levantando cada uno de estos juicios al pueblo de Judá, y es fuerte lo que él habla. Vemos que el libro de Isaías es un libro de restauración, y lo vamos a ver más adelante. Él comienza hablando allí acerca de que la cabeza está herida. ¿Herida en qué sentido? En los pensamientos, en nuestras decisiones, en que es allí donde nosotros queremos controlarlo todo. Y también está allí, dice su corazón, dice toda cabeza está herida y todo corazón está enfermo. Y en el corazón está todo lo que son los sentimientos, todos los diferentes emociones, todo lo que albergamos en nuestros corazones. Y es allí donde podemos ver que viene la ansiedad, que viene el sobrepensar, que vienen las inseguridades. En el corazón tenemos mucha parte de lo que no hemos dejado sanar y de lo que el Señor nos expresaba y nos mostraba a través de estas raíces, que nos muestran cuáles son necesarias llevarlas, presentarlas a la cruz. Así que, así como en el libro de Isaías al presente nos muestra que hay una necesidad, no de solo reconocer nuestra verdadera condición, sino que hay una necesidad de arrepentimiento y de ir a la cruz. Pero entonces llega nuevamente el gran conflicto humano. El hombre ve la cruz como locura, mas no como poder para salvar y para sanar. Pero lo triste es que nosotros nos acostumbramos a la cruz y no entendemos que el sacrificio de Cristo en la cruz
Nos dio salvación, pero también trajo sanidad y también trajo paz a nuestras vidas. Pero esa paz ocurre cuando nosotros vamos a la cruz, presentamos también nuestro corazón y presentamos nuestros pensamientos, nuestra cabeza, todo lo que hemos dejado traer del mundo, de las filosofías, de los pensamientos, de las tradiciones, de lo aprendido del pasado. Todo eso, cuando se lo presentamos a la cruz, Él puede sanarlo, Él puede cambiar esa óptica en la cual estamos muchas veces errando una y otra vez. Preguntémonos cómo estamos viendo la cruz. Y es el valor que le damos al sacrificio de Cristo. Pensemos que Él cambió maldición por bendición, que Él cambió muerte por vida, que Él lo dio todo allí. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, lo dice su palabra. Y entonces vemos aquí estos dos grupos también. Para los judíos fue loco, ellos buscaban señales, tal vez estaban esperando señales, pero los milagros, como nos han enseñado, los milagros nos salvan. Y a veces estamos yendo a una iglesia esperando señales, pero no estamos buscando la cruz, no estamos esperando el mensaje de la cruz. Y eso nos desanima. Y eso nos puede muchas veces como, entonces allá no, ¿cierto? Mientras que los gentiles buscaban sabiduría desde la lógica humana, desde el razonamiento. Y nosotros queremos muchas veces razonarlo todo. Y desde ese razonamiento entonces veían la cruz como locura. Los judíos, cuando escucharon la profecía del Mesías, el Salvador, esperaban un rey con capacidades políticas de guerra. Y no voy a decir quizás, Él las tiene. Pero en cambio vino un varón montado en un pollino que cambió todo el concepto de un rey coronado con espinas, un rey que nos invitó a poner la otra mejilla, un rey que nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Un rey que se hizo maldición para darnos salvación, un rey que se humilló, un rey que nos enseña a perdonar, un rey que no juzgó, teniendo la autoridad para hacerlo cuando se presentó allí con la mujer que fue sorprendida en adulterio. Un rey que tenía la capacidad de defenderse ante la injusticia, pero decidió callar para dar cumplimiento y obediencia al Padre. Un rey que pasó por momento de crisis y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y consideremos eso del pueblo allí de Corinto, de los grandes pensadores, de los griegos, tal vez en su concepto de lo que es un Dios, para ellos fue también un choque cultural, porque ellos tenían sus dioses con D minúscula, esos dioses que eran un tipo de superhéroes para ellos, con poderes sobrenaturales, funcionales, dioses para cada ocasión, así como nosotros teníamos, algunos de nosotros, no voy a generalizar porque quizás muchos no lo tuvieron, pero así como nosotros teníamos santos para cada cosa, ellos tenían sus dioses para cada cosa, ¿cierto? Aquellos que controlaban la naturaleza, otros que controlaban el mar y así sucesivamente, aquellos que influenciaban en el destino, otros que influenciaban en la fertilidad y todas estas cosas. Y venir y presentarle un Jesús omnipotente, pero ellos lo veían débil. ¿Por qué? Porque murió en la cruz. Milagroso. Muchos dieron evidencia de los milagros que Jesús obró.
un Jesús que no simplemente era inmortal, Él tiene poder sobre la muerte. Un Jesús que cambió todo el concepto filosófico grecorromano y judío, porque cambió todo el concepto de lo que es Dios. Ellos tenían un concepto de un Dios que no sufría, un Dios que no se dejaba amedrentar, pero Jesús vino y mostró, se hizo hombre y sufrió por causa de nuestros pecados. Y si usted mira a través de las muchas religiones, esos muchos dioses con D minúscula, no hay uno que digan, ese dio su vida, ¿cierto? Por la humanidad. No lo hay, porque el único Dios verdadero y el único Dios que hizo posible semejante locura para la humanidad fue Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esto puede desafiar el razonamiento y desafió también el razonamiento judío, porque a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. ¿Sabe por qué? Porque razonaban, pero eran duros de corazón, insensibles a su presencia. Pero al presente nosotros tenemos tanta información, de tanta filosofía, de tantas ideas humanas, y lo que es peor, aún de tanta autosuficiencia que no nos ha dejado tomar esa cruz como bendición para salvación. Aún seguimos como tratando por nuestras propias fuerzas, intentando entender, recibir esa salvación, cuando esa salvación es gratuita, pero es muy valiosa, es regalo. Y seguimos caminando forzadamente sin entender que su gracia nos ha alcanzado. Amén. Los judíos lo vieron como tropiezo por su religiosidad. Los gentiles lo vieron como locura por quererlo razonar todo. Y a veces nosotros queremos hacer muchas cosas sin haber dejado sanar, permitido que Dios sane nuestro pasado, nuestro corazón, nuestras heridas, que vende, que coloque las vendas en nuestra cabeza, vendas para sanar. Y nos lleva a ser como hijos que muchas veces estamos buscando la aprobación, mas no, que estamos convencidos que Dios nos ha salvado. Y ahí es donde terminamos siendo insatisfechos cada día más, caminando este camino de gracia. O a veces tomamos la segunda parte, como los gentiles que lo vieron como locura, y es no recibir la palabra de Dios como transformación, renovación de nuestra mente. Dejar que la palabra de Dios renueve nuestro pensamiento y no acomodarnos simplemente a, bueno, yo soy así, ya no tengo cambio. Así es muchas veces como terminamos siendo como los gentiles, viviendo de esta manera, razonándolo todo. Es que en ese tiempo era más fácil, ¿cierto? Y empezamos como a pelear y a cuestionar y a deducir por qué no obedecer la palabra más bien. Porque empezamos como a razonarla, pero eso no está escrito de esta manera, ¿cierto? Y es así como nosotros en el razonamiento no asumimos el mensaje de la cruz como poder para nuestras vidas. Los judíos vieron como tropiezo, viendo que necesitaban añadir algo que no era suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz para salvación. Así que viene el hacer las cosas no para darle el crédito a Dios, sino decir, yo lo hice, mire, yo lo hice, ¿cierto? Dios es el único autor de nuestra salvación, es el único protagonista de nuestra salvación.
La verdad, como venimos aprendiendo, su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Ahora lo que hacemos es por convicción de nuestra salvación, de haber recibido un regalo. Pero la pregunta es, ¿cómo cuidamos un regalo extraordinario que sabías que no tenía la capacidad de obtenerlo por tus propios méritos? ¿Cómo lo cuidas? Si te dan un regalo tan extraordinario, la dificultad allí es que muchas veces no dimensionamos que tenemos un regalo. Por ende, no cuidamos un regalo. O la otra parte es que, como es gratis, como muchas veces lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta, ¿cierto? No, eso tuvo un costo. Le costó a nuestro Señor, le costó dolor, le costó demasiado. Y es un regalo valioso, incalculable. No podemos pagarlo. Esa es la realidad. Esa es la diferencia entre cuidar el regalo y entre buscar ganarnos la salvación. Estamos descuidando el regalo porque tenemos el regalo y lo cuidamos. Es diferente. Sabemos que estamos en un mundo de naturaleza caída que nos enseñaba y nos quiere volver a llevar a esos vicios, a la vieja naturaleza, como hoy nos enseñaban esta semana. Pero la buena noticia es que Dios nos dio todo para cuidar ese precioso regalo. ¿Y cuál es? Su Santo Espíritu. Y damos gloria a Dios por su Santo Espíritu. Porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Él es quien nos guía a toda verdad. Y esa no es la verdad que nos ofrece el mundo, ni las filosofías, ni las religiones que nos llevan a merecernos la salvación, que nos llevan a buscar reconocimientos, sino que la verdad que nos muestra su palabra es que el protagonista de cada una de nuestras vidas siempre será Cristo Jesús en nosotros. Gloria a Dios que nos dejó su palabra también como herramienta, nos dejó la oración, el ayuno, la vigilia. Por eso es loco también para los gentiles. Lo que la cruz nos muestra es que nosotros no somos para nada protagonistas de nuestras vidas. Es Cristo quien venció en la cruz del Calvario. Nosotros leemos la vida de José, pero José no es el protagonista. El protagonista es Dios. Dios que es Dios de propósito en la vida de José. Vemos la vida de David, pero David no es el protagonista. El protagonista es Dios, quien es digno de adoración, quien es amigo, quien es cercano, que es misericordioso. Vemos la vida de Abraham, pero el protagonista real no es Abraham allí, es Dios. Dios que ve naciones a través de la vida de Abraham, que lo hace padre de naciones. Vemos la vida de Ruth, y Ruth no es la protagonista de esa historia. A pesar de que lo vemos en cada uno de estos libros nombrados de esta manera, para poderlo encontrar, pero ellos no son los protagonistas. Dios es el protagonista en la vida de Ruth, protagonista en que provee salvación, en que Él es el Redentor. Y así sucesivamente lo vemos a través de toda la palabra. Cada uno de estos hombres, de estas mujeres, no son los protagonistas. El protagonista es Dios. Siempre será Dios. Y así como en ellos es el protagonista Dios, el protagonista en nuestras vidas es Dios. Y ese es el problema. Por eso es un choque al presente, por eso es una locura para el mundo. Porque ya estamos diciendo, es que yo ya no soy la protagonista, el protagonista en mi vida, el que lleva mi vida es Dios.
Y eso choca contra la cultura, contra el presente. Eso choca contra los pensamientos que hay hoy en día, porque hoy en día te quieren decir, tú eres más, ¿cierto? Te quieren como llevar a tener esa posición como yo, y yo soy el mejor y yo lo puedo. Pero si Dios no va con nosotros, no somos nada. Si Él no hubiera ido a la cruz por nosotros, estábamos perdidos. Nada podríamos hacer. El mundo se mueve por lo que ven en las vidas de personas que han alcanzado el éxito, la fama, el reconocimiento. Y el modelo de la cruz nos ofrece algo tan diferente. Nos invita a humillarnos, a morir a nosotros mismos y a decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. A no buscar nuestra propia fama, sino a hacer luz mostrando a Cristo. Y esto no es algo que de muchos likes, que llame mucho la atención en las redes sociales, ¿cierto? Porque el protagonista es Dios, no nosotros. Amén. Y es allí donde en esta contracultura, en este choque que hay a través del mensaje de la cruz, muchas veces como iglesia hemos permeado en ello, ¿cierto? Por eso ya las palabras muchas veces tienen que ser motivacionales para que la iglesia se sienta cómoda en su pecado, para que no incomode para nada eso que apunta al corazón. Por eso intentan acomodar la palabra de manera que encaje a mi vieja manera de vivir, como son las comunidades LGTB, que hay iglesias exclusivas para ellos, y es triste verlos de esta manera porque dejan como quien dice, no te vamos a tocar el pecado, te puedes acercar así y ya, no hay problema. Por eso hasta la música, el ritmo de la música muchas veces es acomodada con temas de letras cristianas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no cambien, mis gustos no han cambiado, ¿cierto? Entonces para yo sentirme más tranquilo. Y así sucesivamente vemos que las iglesias acomodan los servicios para jóvenes de tal manera que encuentren divertido el lugar, mas no se sientan confrontados. Es triste, pero entonces ahí el mensaje de la cruz se va perdiendo, el poder del mensaje de la cruz. Y no es que no tenga poder, sino que queremos llegar con palabras que cautiven, que deleiten, que generen como una melodía y que me entretengan, ¿cierto? Es triste eso, pero la realidad es que en la cruz, el mensaje de la cruz es poder para nosotros. Amén. Piensa en eso. Las decisiones que hoy tomas apuntan a la cruz. ¿Y cuáles decisiones podrías preguntarte? Te diría todas. Todas, absolutamente todas, desde lo más mínimo, porque uno piensa que eso tan mínimo, ¿para qué preguntarlo? Pero es que es nuestro Dios el que lleva el timón de nuestras vidas, en la familia, en las relaciones, en el trabajo, en la congregación, nuestra vida personal, todo. Y cómo que guiados que nos lleven a buscar la victoria, no en esta tierra, porque nosotros somos solo peregrinos en esta tierra, sino que por más que miremos con esperanza, por más que nos cueste, podamos mirar con esperanza la gloria venidera. Por eso, a pesar de que el mundo nos invite a entretenernos, nos ocupemos en lo que es más importante. ¿Qué es lo más importante? Cristo Jesús. El mundo ofrece distracción para llenar nuestro vacío, pero entre más trata de llenar esos vacíos, está más vacío, ¿cierto? Es como más amplio. Segundo, va a parecer
que estamos perdiendo, sí, para el mundo va a parecer que nosotros estamos perdiendo. En esa locura, en este mensaje, la locura de la cruz, muchos que están afuera hoy parece, quizás creen que nosotros estamos perdiendo el tiempo, perdiendo las fuerzas. Vea ese tan joven que se está ocupando, ¿cierto? A veces las expresiones pueden llegar así. Vea esa bobada. Y eso no es bobada, porque parece pérdida de tiempo, pero en Cristo perder es ganar. Y esto es loco para el mundo. Pero nosotros hemos entendido y tenemos la convicción que nada en Cristo Jesús es pérdida de tiempo. Que nada en Cristo Jesús tiene pérdida. Amén. Por último, el mundo ofrece pañitos de agua tibia al dolor de las heridas y a la enfermedad del corazón. Puede que nos muestre en parte de nuestra condición el mundo, pero no nos da la respuesta verdadera de sanidad, ya que solo hay uno que puede sanar toda cabeza herida y todo corazón enfermo, y ese que puede sanarlo todo es Cristo Jesús. La psicología muestra una parte, pero no ofrece la respuesta. No ofrece la sanidad que Dios nos da. Quizás apunta hacia las hojas como lo vemos en aquel árbol y como nos han enseñado, poda las hojas por un momento. Nos sentimos estables por un momento. Toda ansiedad, toda depresión, nos pueden ofrecer hasta pastillas, medicamentos. Y podemos dormir mucho tal vez y pensar que eso nos ayudará un poco, pero eso no es respuesta, eso no es alivio, eso no es sanidad. Eso es momentáneo. Porque solo el único que puede sanar y obrar en nuestra vida y en nuestro corazón es Cristo Jesús. Por eso es necesario creer en el mensaje de la cruz. Amén. Vamos a Isaías capítulo 53, que inicialmente llevaba con Isaías. Comienza hablando de que nuestra mente, nuestra cabeza está herida y todo corazón está enfermo. Pero el Señor advertía luego en Isaías capítulo 53 y hace una pregunta. Y esa pregunta es más bien como a ver quiénes van a responder a este mensaje diciendo esto es locura. Va a haber otro grupo que va a sentir que esto es tropiezo para creer, pero va a haber otros que van a creer y van a poder tomar ese mensaje como poder para sus vidas. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciable y rechazado por los hombres. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros no lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino,
pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero, y fue llevado al matadero como oveja, enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Es un mensaje muy loco. ¿Cómo un hombre va a tomar mi lugar? ¿Cómo el Hijo de Dios va a tomar mi lugar? Él solo trajo sanidad gracias a sus heridas. Él recibió el castigo por el precio de nuestra paz. ¿Han considerado eso? El precio de nuestra paz. Yo esto no lo había visto. El precio de mi paz la pagó el Señor. La pagó nuestro Rey. Es un mensaje loco. Estábamos perdidos, pero Él recibió nuestras iniquidades para que no nos perdiéramos más. Él tomó el juicio siendo el justo, el único justo. Tomó el juicio para nosotros, para justificarnos, para presentarnos justos delante del Padre y presentarnos allí. Él intercedió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Maldición por bendición y muerte por vida. Él tomó el lugar que nos correspondía. Él cargó todo el peso de nuestros pecados. Ahora piensa en esto. ¿Será que lo vamos a seguir viendo simplemente como locura, como tontería, como lo dicen otras versiones? Jamás es tontería. Es un poder que solo Dios puede obrar en nuestras vidas. Poder para salvación. Poder para hoy ser llamados hijos. Poder para tener identidad. Poder para ser pueblo. Poder para acercarnos confiadamente al Padre, al trono de la gracia. Es poder que el mundo no puede darnos jamás. Ni las filosofías del mundo, ni las lógicas, los razonamientos que muchas veces quieren envolvernos, porque el mundo quiere envolvernos con unos razonamientos extraños. Ni las muchas religiones tienen ese poder para poder nosotros decir, puedo acercarme confiadamente ante el trono de la gracia, puedo presentar mi vida y Él puede sanar mis heridas, Él puede hacer de mí una nueva criatura y Él puede decir de mí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahora piensa, ¿vale la pena tomar esta preciosa salvación? ¿Vale la pena dejar de tratar ser el autor de nuestras propias vidas para dejar que Cristo sea glorificado y mostrarlo a Él? ¿Vale la pena humillarnos? Y podríamos decir, no sé si ustedes lo quieren decir, pero yo lo voy a decir, sí vale la pena. Vale la pena este mensaje, que es locura, pero es la mejor locura que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Rey. Padre, en esta noche damos gracias. Señor, a veces hemos dicho que nosotros te buscamos. Y aún, Señor, lo más loco de todo esto es que ni siquiera nosotros te buscamos. Tú saliste a nuestro encuentro.
y nos diste salvación, nos diste oportunidad. Y aún estás sobrando en nuestras vidas, Padre. Y así como Pablo lo expresaba también, de lo más vil y menospreciado, Señor, tú tomaste para avergonzar a los sabios. Y tú obrarás, Señor, y estás obrando en medio de esta noche, en cada una de nuestras vidas. ¿Qué dijeron muchas veces de nosotros? Ese nombre ya no es, porque tú has puesto un nuevo nombre. Y porque tú avergonzarás, Señor, a los sabios, pero no para nosotros jactarnos, sino para que tu nombre sea glorificado por siempre. Ayúdanos, Señor, a tomar ese mensaje de la cruz como un regalo tan valioso, y ayúdanos a tomarlo cada día, teniendo presente que lo dice todo, teniendo presente que nosotros no hicimos nada, pero que lo que nos invita, Señor, en esta noche es a cuidar este regalo y a valorarlo, a no mirarlo como el mundo lo mira, a no tomarlo como el mundo lo toma, como tontería, porque no es tontería. No es tontería, Señor. Hoy podemos ver lo que has hecho y lo que estás transformando y lo que estás sanando y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, y cómo generaciones enteras están sanando a través de lo que estás comenzando a hacer en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. Generación tras generación, tú lo seguirás haciendo, Padre. Y un día juntos cantaremos a tu nombre y un día diremos, he aquí, tú eres el Cordero, tú eres el León, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea la gloria por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.